Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de las obligaciones fiscales que tenemos en este... Y es que, amigos, como sabéis, estamos en julio y bueno, pues en julio es mes de presentación de impuestos. Es verdad que hay autónomos y hay empresas que presentan sus impuestos de manera mensual porque bueno, pues están en ese régimen, vamos a decir, de presentación mensual de impuestos por diferentes circunstancias que bueno, pues ya hemos ido hablando en diferentes vídeos que por aquí os dejo para que bueno, pues veáis ese tipo de autónomos o de empresas que presentan mensualmente los impuestos. La gran mayoría los presentamos de manera trimestral y es importante que bueno, pues cumplamos con nuestras obligaciones, presentemos los impuestos en tiempo y forma, porque recordemos que así como en el segundo trimestre hubo un aplazamiento para poder presentar esos impuestos y luego una moratoria en el pago de los impuestos hasta 6 meses, con hasta 4 sin intereses, pero luego ya con intereses. Bueno, pues lo que pasó cuando estábamos confinados en la pandemia, ahora en este tercer trimestre ya no hay ninguna prolongación de la fecha de presentación para estos impuestos, ni tampoco va a haber bueno, pues ninguna prórroga especial para el pago de los mismos. Así que es importante que tengamos claro cuáles son nuestras obligaciones fiscales o las principales obligaciones fiscales que tenemos ahora en julio y cuáles son las fechas. Pues como os decía, en la mayoría de los casos, julio es un mes de presentación de impuestos. Las fechas para la presentación están muy claras. Hasta el día 15 podemos hacer esa presentación con domiciliación de los impuestos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si tenemos impuestos que nos salen a pagar, si presentamos antes del día 15, vamos a poder domiciliar en nuestra cuenta el pago de estos impuestos. Bueno, pues si somos capaces de tener toda la documentación fiscal contabilizada, todas las facturas y bueno, hecha nuestra contabilidad y nuestros modelos, pues si lo presentamos, como os decía, antes del 15 es mucho más cómodo, porque si tenemos que pagar simplemente domiciliamos en nuestra cuenta y que sepáis que el día 20 bueno, pues se cargarán en nuestra cuenta si hemos decidido no aplazar estos impuestos. ¿Y qué opciones tenemos? Bueno, pues como os decía, hasta el día 15 para esa presentación domiciliada y hasta el día 20, fecha última para la presentación de los impuestos. ¿Qué pasa entre el día 15 y el día 20? Si presentamos nuestros impuestos entre el 15 y el 20 y nos salen a pagar, lo que tendremos que hacer es bueno, pues solicitar en el banco lo que se llama un NRC, que es un código que rellenando en nuestra banca online o yendo a la sucursal del banco, lo que hace es inmovilizar el importe de ese impuesto, se queda como retenido en el banco. Ese código nos permite presentar el impuesto y así, bueno, pues Hacienda tiene la presentación del impuesto con el código que garantiza que ese dinero está retenido en nuestra cuenta y bueno, pues que el día 20 pasará directamente a las arcas de la agencia tributaria. Como os decía, 2 fechas, el día 15 la presentación voluntaria, el día 20 la presentación ya obligatoria de este tercer trimestre, que estamos hablando de los meses de abril, mayo y junio. Ahora tenemos que presentar los impuestos de estos 3 meses, que si hemos ido haciendo las cosas bien y hemos ido enviando a nuestra gestoría o preparando nosotros nuestra contabilidad mes a mes, pues ahora lo tendremos muy fácil para bueno, pues juntar todo y presentar estos modelos, que como os digo, fecha límite el día 20. ¿Y cuáles son esos modelos que tenemos que presentar? Bueno, pues los impuestos que paga cada empresa dependen en gran manera de bueno, pues esa actividad que realice o ciertas especificaciones fiscales que tenga pues nuestra actividad, nuestro lugar de residencia, etcétera, etcétera. Y aquí, bueno, pues lo que sí que tenemos que tener claro es que hay ciertos impuestos que se repiten habitualmente para los autónomos y para las pymes. Y esos son los que vamos a repasar fundamentalmente. ¿Hay más? Sí. ¿Cada uno tiene los suyos? Sí. Y bueno, pues tenemos que tener muy claro a qué estamos obligados para no dejarnos ninguno sin presentar, porque si no presentamos un impuesto, pues finalmente tendremos una multa, un recargo, y bueno, pues no queremos entrar en ese bucle que al final genera tantísimos problemas. Así que vamos con los impuestos más habituales que tenemos que presentar en este trimestre.
Primero, bueno, pues el IVA. El IVA, si nuestra actividad no está exenta del IVA, si no estamos, por ejemplo, en recargo de equivalencia, bueno, pues una serie de circunstancias. En la gran mayoría de los casos tenemos que presentar esa declaración del IVA, ese modelo 303, que por aquí os dejo cómo se rellena. Que, bueno, pues lo que vamos a decirle a Hacienda es, mira, este es el IVA que he soportado, o sea, el IVA que he tenido que pagar y, bueno, pues el IVA que he emitido. En mis facturas he estado cobrando un IVA que, bueno, pues el IVA no nos pertenece. El IVA es el impuesto del valor añadido y, bueno, es un impuesto en cadena que lo que hace es que yo al final tenga que liquidar a Hacienda la diferencia entre el IVA que he cobrado y el IVA que he pagado. Bueno, pues tenemos que hacer nuestras cuentas y ese impuesto nos saldrá bien a pagar porque hemos hemos cobrado más IVA del que nos han cobrado y entonces tendremos que hacer un ingreso en Hacienda siempre y cuando, es cierto, no tengamos un saldo pendiente. Es decir, si durante meses anteriores venimos generando un IVA negativo, eso se va acumulando y después, cuando ya empezamos a generar los IVAs positivos, pues se va compensando. ¿Por qué digo después cuando vamos generando los IVAs positivos? Porque lo normal en cualquier negocio es que empecemos teniendo IVAs negativos, porque hacemos mucha inversión, porque tenemos que comprar mercadería, por una serie de cosas, y poco a poco, según la actividad va funcionando, pues claro, el secreto está en vender más de lo que compro. Entonces el IVA nos va a ir saliendo a pagar. La diferencia en el IVA, bien a nuestro favor, bien a favor de Hacienda, pues se liquida ahora, en este trimestre, y bueno, pues tenemos que realizar este impuesto y presentarlo en fecha. Un modelo muy habitual, sobre todo si tenéis trabajadores, el 111. Lo tenemos que preparar ahora. Estamos hablando de esas retenciones a los trabajadores por el IRPF, pero también estamos hablando, si trabajamos con profesionales que emiten facturas con retención, de esas retenciones que estamos guardando para liquidarlas en estos momentos. Es un impuesto que nos va a salir siempre a pagar, me refiero siempre que tengamos trabajadores y este tipo de impuestos. Con lo que, bueno, pues si lo podemos presentar antes del día 15, pues lo tendremos domiciliado en nuestra cuenta y no tendremos que andar con el lío del NRC, que siempre, bueno, pues es un follón. Aquí os voy a dejar cómo se rellena ese modelo 111, si lo hacéis vosotros, y si no, pues bueno, la gestoría os preparará ese modelo y, como os decía, si lo hacemos antes del día 15 domiciliado, si lo hacemos después, fecha límite el día 20, pues bueno, estaremos cumpliendo con nuestras obligaciones en esto de las retenciones. El modelo 111. Otro modelo muy habitual es el 115, que afecta, bueno, pues a esos negocios, a esos autónomos que tienen o que tenemos locales alquilados. Cuando nosotros alquilamos un local, en la mayoría de los casos, a menos que el que nos alquila el local sea una empresa que se dedica precisamente a eso, al alquiler de locales, de oficinas, si no, lo que vamos a tener que hacer siempre, si es un particular o si es otro tipo de empresa, lo que vamos a tener que hacer es retener por el alquiler. Bueno, pues esta retención que se produce mes a mes en las facturas es ahora cuando la tenemos que liquidar. Con lo que el modelo 115 también nos va a salir a pagar si tenemos alquiler y también lo tenemos que presentar ahora. Igual, si lo presentamos hasta el día 15 lo vamos a poder domiciliar, si no, pues tendremos que pedir ese NRC para poder presentarlo. Aquí os voy a dejar cómo se rellena ese modelo 115, si lo hacéis vosotros, y si os lo hace la gestoría, bueno, pues que lo vayáis solicitando para tenerlo listo y poder presentarlo. Fecha límite también el día 20. Para los autónomos, el IRPF, el modelo 130, si estamos en estimación directa, objetiva, en estimación directa, y si estamos en estimación objetiva, el 131, si estamos en los famosos módulos. Bueno, pues los tenemos que presentar también en las mismas condiciones, hasta el día 15 de manera voluntaria y hasta el día 20 como fecha tope. ¿Y qué es este IRPF? Bueno, pues del rendimiento neto de nuestra actividad, ingresos menos gastos, tenemos un beneficio, pues de ese beneficio tenemos que aplicar una retención, depende de, bueno, pues en el modelo en el que estemos. Si no trabajamos con retención en nuestras facturas como profesionales, pues lo que tenemos que hacer es ese 20% de nuestro beneficio lo retenemos en ese momento y lo ingresamos en el modelo 130. Si trabajamos por módulos, pues la cantidad que nos haya fijado el módulo es la que tenemos ahora mismo que presentar y, bueno, pues que liquidar antes del día 20. Como os decía, hasta el 15 domiciliación,
hasta el 20, plazo máximo para su presentación. Y bueno, pues si somos autónomos profesionales y más del 70% de nuestra facturación lleva retención, no tenemos que hacer este modelo 130 ni el 131, porque ya serán los que reciben nuestras facturas los que ingresen en Hacienda en nuestro nombre todas esas retenciones que hemos hecho en las facturas. Para el resto, día 15 voluntario, día 20 último día. Y además, en este tercer trimestre, las sociedades tienen la obligación de presentar su impuesto de sociedades, que como sabéis es el impuesto que, bueno, pues que grava a las sociedades por su beneficio. Esa diferencia entre los ingresos, los gastos, bueno, pues al final hay unos beneficios. De esos beneficios es ahora cuando tenemos que liquidar ese impuesto de sociedades. Tenemos hasta el día 25 para presentar el impuesto de sociedades. Sí que es verdad que el impuesto de sociedades ahora mismo se hacen una serie de ingresos a cuenta que se van haciendo en diferentes trimestres, que ahora los vamos a añadir a ese impuesto de sociedades para saber, bueno, pues esa parte que ya hemos adelantado, veremos el resultado del ejercicio y bueno, pues nos saldrá una cantidad a pagar y bueno, pues nos saldrá también una cantidad que tendremos que ir pagando en los próximos trimestres como adelanto del posible beneficio del año que viene. Fecha límite, el 25, así que tenemos que tener todo preparado para que, bueno, pues ese impuesto de sociedades también se presente a tiempo. Y estas son fundamentalmente las obligaciones fiscales que tenemos en este tercer trimestre. Recordad que podéis tener muchos otros modelos, dependiendo de vuestra actividad. Por eso es muy importante que estéis asesorados, sobre todo al principio, para que veáis con vuestra actividad y con vuestra situación en ese momento cuáles son los impuestos a los que estáis obligados. Muy importante, tenéis que dar de alta los impuestos en el modelo 036 y si ya ha terminado la vigencia de ese impuesto, pues debéis darlos de baja porque si no los tendréis que presentar a cero. Imaginaos que tenéis trabajadores y bueno, pues estáis dados de alta en el 111 en vuestro modelo 036. De repente o en un momento dado ya no tenéis trabajadores o ya no trabajáis con profesionales que tengan retención. Bueno, pues el 111 os saldrá a cero, pero lo tenéis que presentar porque lo tenéis dado de alta. Muy importante. Y tampoco presentéis impuestos de modelos que no tenéis dados de alta. Así que, bueno, pues si os dais cuenta que justo en este trimestre tenéis que presentar ese 111 en el que no estáis dados de alta, primer paso, darse de alta en el 111, segundo paso, presentar los impuestos. Por eso, muy importante que revisemos cuál es nuestra situación, actividad, especificaciones fiscales, bueno, absolutamente todo. Y una vez que tengamos claro cuáles son los modelos que tenemos que presentar, pues presentemos esos modelos. El asesoramiento, fundamental. Eso sí, una vez que bueno, pues nuestra actividad ya va rodada, fundamentalmente todos los trimestres y todos los años las obligaciones suelen ser las mismas. Ya os digo, a menos que hayamos cambiado bueno, pues alguna cosa dentro de nuestra actividad. Por ejemplo, hemos empezado a trabajar con clientes extranjeros o de la Unión Europea. Bueno, pues todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta para saber cuáles son esos impuestos que tenemos que presentar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante este repaso de las obligaciones fiscales que tenemos en este tercer trimestre. Que sepáis que, bueno, pues el día 15 finaliza de nuevo, os lo comento, finaliza el plazo voluntario, el plazo para que podáis domiciliar esas cantidades en vuestra cuenta y el día 20, último día para la presentación de los impuestos. Presentarlos en esta fecha porque si no, pues luego hay multas y bueno, pues ya entramos en una dinámica que la verdad complica muchísimo la gestión de nuestra empresa. Así que os voy a pedir algo que no tiene impuestos, que no cuesta dinero, que es simplemente que os suscribáis a este canal del emprendimiento. Aquí tenéis el canal y bueno, pues si lo que queréis es seguir aprendiendo de todo esto del emprendimiento, aquí os dejo una lista de reproducción con muchos vídeos interesantes. Adiós, adiós.